Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar lo que es el estudio aquí de la primera carta de Pedro. Hoy vamos a entrar en lo que es el capítulo 4 y realmente vamos entonces a ver lo que es buenos administradores de la gracia de Dios. Como cristianos, somos buenos administradores de la gracia que Dios nos ha dado. Dios por su gracia, ¿m? Él terminó lo que es, ¿verdad? Nosotros no nos merecíamos la salvación. Y Él se expuso, Él siendo inocente, murió por usted y por mí, para que usted y yo pudiéramos realmente, por su gracia, hoy conseguir la vida eterna. Alguien nos ayuda a que podamos alcanzar algo sin merecernos, y nosotros en lo que es agradecimiento, porque nosotros no podíamos llegar a pasar un examen, que ese examen no iba, vamos a decir, el examen final de la universidad, y alguien nos ayuda y pasamos y hoy somos ingenieros, licenciados. El agradecimiento es eterno hacia esa persona que nos ayudó, ¿verdad? Lo terrenal. Pues Dios, nosotros no podíamos alcanzar la salvación y mediante su gracia nosotros entramos a tener esperanza para la vida eterna. Pero esa gracia debe llevarnos a la fe en Cristo, en Él, y agradecerle. Entonces, ¿somos nosotros realmente buenos administradores de la gracia que Dios nos ha dado? ¿Mm? Ahora, una pregunta, ¿cómo quiere Dios que usted y yo vivamos? La palabra dice cómo quiere Dios que vivamos. Vivimos nosotros bajo la voluntad del Señor, de cómo Él quiere que vivamos. Vamos a pensarlo ahí. Dice el verso 4, capítulo 4, 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también, amados del mismo pensamiento, perdón, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Creo yo, esto que hemos leído aquí, realmente, y yo voy a repetir, y es para pensarlo, ¿estamos viviendo como Dios quiere que vivamos? ¿Estamos siendo buenos administradores de la gracia que el Señor nos ha dado? Entonces Pedro le dice a los hermanos, ustedes deben estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Cristo sufrió por usted y por mí. Si nosotros sufrimos ahora por Cristo, si nosotros sufrimos por Cristo, no vamos a hacer lo que a Cristo no le agrada. Vamos a hacer lo que a Él le agrada para que Él no sufra. Ya Cristo sufrió por nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que agradecerle al Señor. Primera de Pedro 3:18. Dice,
porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Él sufrió una sola vez para llevarnos a donde Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Sufrimos con Cristo? Porque Él quiere llevarnos a Dios. Él es el enlace. Pero ¿cómo lo hacemos? Obedeciendo a Cristo. Usted no va a obedecer a hombre. No, a hombre no, a Cristo. Claro, si usted obedece a Cristo, ¿me entiende? Va a obedecer directrices. Pero la idea es central es que debemos de obedecer al Señor. Gálatas 5:24. Cristo terminó con el pecado. Por la muerte y resurrección de Cristo, perdón, se establece el dominio de la gracia sobre la vida del creyente. Repito esta palabra. Por la muerte y resurrección de Cristo, se establece el dominio de la gracia sobre la vida del creyente. Esto hace posible que el creyente viva una vida que celebre la victoria de Cristo sobre el pecado. ¿Cómo la va a celebrar? Obedeciendo su palabra. Dice el verso, 2 de Primera de Pedro 4. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hay momentos que usted ya debe de pararse. Véate, lo que yo estoy haciendo me gusta, pero entonces no agrada al Señor. Para no vivir el resto de la carne y vivirlo en el Espíritu, yo tengo que aceptar al Señor como mi Salvador y hacer la voluntad de Él, no la mía. Y lo que yo hacía me gusta, pero es pecado. Lo que yo hacía me gusta, pero no me conviene. Lo que yo hacía me gusta, pero no me da la salvación. Entonces, si yo quiero mi salvación, yo voy a tener que dejar todas esas cosas que me gustan para no vivir el tiempo que resta en la carne. Usted está viviendo el tiempo que le resta en la carne, mi querido. Yo estoy viviendo lo que me resta en la carne. Porque si en la carne, en vez de adelantar hacia Cristo, estoy atrasándome. ¿Sabe que a la carne esta palabra le resulta difícil? Pero al espíritu, ¿qué es lo que no conviene? Se siente complacido. Entonces, ¿vamos a complacer a la carne o vamos a complacer al espíritu? Hablarlo como yo estoy hablándolo es fácil. Ahora, ejecutarlo, vivirlo es lo difícil. Y estamos tratando de hacerlo. Gálatas 2:20. Yo quiero leerle a Gálatas 2:20. Yo sé que ustedes lo conocen. Mire Gálatas 2:20 lo que dice. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos realmente crucificados con Cristo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si yo estoy crucificado con Cristo, estoy así. Entonces, cuando yo quiero hacer algo malo, que a la carne no le conviene, estoy crucificado con Cristo, no puedo hacerlo. Porque ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo de esta manera que lo figuro, que debemos de vivir en Cristo. Dice, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Puesto que, debido a que Cristo sufrió, que lo sabemos, los creyentes, tanto usted como yo, deben estar preparados para seguirle el sufrimiento. Debe estar preparado para seguir en sufrimiento. El evangelio sufrido, y lo hemos dicho 1500 veces aquí, perdone. El evangelio es sufrido. Esto no es que trae 10 para darte 20. Esto no es que aquí todo es bien. No, aquí se sufre. Aquí se sufre. Esta actitud tiene un efecto depurador. ¿Por qué? Y disciplinador. Y disciplinándole para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque a la medida que yo sufro por querer hacer cosas de la carne, Cristo me está depurando
y me está disciplinando para vivir conforme a la voluntad de Él. Porque si todo lo que yo quisiera hacer, es que lo que yo quiero hacer no me conviene a la mayoría. Lo que queremos hacer no nos conviene. Hagamos lo que Cristo dice. El creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Romanos 6:11. Y estas palabras me trabajan a mí fuertemente. Es que no puedo hacer lo que quiero. Bueno, Pablo lo dice en 1 Corintios 7. Es que no puedo hacer lo que yo quiero. Dice el verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, 1, concupiscencia, 2, embriaguez, 3, orgía, 4, disipación, 5, y abominación, 6, idolatría. Mis queridos, por mucho tiempo nosotros vivimos haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Es un momento que nosotros estamos haciendo todo eso. ¿Y qué dice Pedro? Basta ya. Basta ya. ¿Qué hacían los que no creían en Dios? Tenían vicio y malos deseos. Se emborrachaban. Pero eso pasaba conmigo, que no nací en el cristianismo. Quizá con usted. Teníamos todo eso, vicios, malos deseos. Nos emborrachamos. Participamos en fiestas escandalosas. Y lo más terrible de todo, se adoraban hasta ídolos. Quizá usted no adoró muchas cosas de esas, pero otras personas sí lo adoraban. Efesios 4:7. Ya como seguidor, ya como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo, como cristiano al fin, debemos de dejar la lascivia, la concupiscencia, las embriagueces, las orgías, la disipación y la abominable idolatría. Efesios 4:17. Dice el verso 4. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces Pedro está diciendo, a lo que hacen todo eso que hemos mencionado, le parece extraño que ya no corramos con ellos el mismo desenfreno. Pero como ustedes ya no se juntan con eso, ahora ellos hablan mal de ustedes. Pero procuremos que cuando se hable mal de nosotros, sea mintiendo, que sea obedeciendo al Señor. Primera de Pedro 3:16, que dice, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mi querido, y su conducta y la mía son buenas delante de Dios. Es para preguntarnos, ¿son buenas delante de Dios? Dice el verso 5 de Primera de Pedro 4, pero ellos darán cuenta al que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. Todos vamos a dar cuenta. Pero ya ellos tendrán que darle cuenta a Dios, el juez que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. Hechos 10:42, segunda de Timoteo 4:1. Ahora dice, preparado para juzgar. Se refiere al juicio cuando Cristo regrese, el cual está cerca. Como dice el verso 7, que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrio y velá en oración. Primera de Pedro 5:4. Dice el verso 6, ya para terminar. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y aquí paso a explicar. Ya lo hemos explicado un poquito más atrás, pero vamos a explicar otra vez. Para eso anunció Cristo la buena noticia, el evangelio, ¿verdad? Aún a los muertos, para que después que Dios los juzgue por lo que hicieron en la vida, su espíritu pueda vivir con Dios. Cuando se habla de Primera de Pedro 3:19, a los muertos, es una referencia a quienes en vida
porque Pedro está hablando ya de personas que murieron, ¿verdad? En una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del evangelio. Fue predicado. Noé ya le había predicado a esas personas que ahora están muertos, ¿verdad? Que estaban muertos en ese momento. Por eso dice Cristo que fue a predicar, ¿verdad? A través de Noé, que ya Noé le había explicado. Eso lo digo, usted puede ver el capítulo anterior, del 3, del 18 en adelante, que lo habíamos dicho en primera de Pedro, que ellos tuvieron la oportunidad de vivir en espíritu según Dios, y esto parece indicar que aquellos que aunque ya fallecidos físicamente previamente, habían recibido aceptado el evangelio, y tal vez por ello habían sufrido en la carne, pero ahora gozaban de una relación espiritual con Dios. Creo que usted me entendió, ¿verdad? Yo lo voy a decir otra vez. Y yo quiero que usted, tanto aquí como en el capítulo 3 del 18 en adelante, usted lo vuelva y lo escuche para que entienda. Mire, dice el verso del 4, aquí el 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a quien, a los muertos, para que sean juzgados en según la carne, pero que vivan en espíritu según Dios. Cuando se refiere a los muertos aquí, es una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del evangelio y tuvieron su oportunidad de vivir en espíritu según Dios. Noé le predicó a la persona antes del diluvio y esas personas no escucharon. Por eso usted va a escuchar en el verso 20 del 3, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, como 8, fueron salvadas por agua. Entonces, por eso dice que aquí claramente, en el cual, dice el 19, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El Señor o Noé predicó, ¿verdad?, de Cristo a ellos. Y hoy, por eso dice, es una referencia a quienes en vida escucharon la predicación del evangelio y tuvieron su oportunidad de vivir en el espíritu según Dios. Esto parece indicar que aquellos que aunque ya fallecidos físicamente, previamente habían recibido y aceptado el evangelio y tal vez por ello habían sufrido en la carne, pero ahora gozaban de una relación espiritual con Dios. Lo que aceptaron al Señor, lo que no lo aceptaron, ya sabemos. Mi querido, mi querida, ser santo es ser apartado del mundo para servir a Dios. La gente consagrada a la santidad de Dios dice no a las exigencias de la carne y vive según la voluntad divina. La persona santa está siempre alerta, manteniendo su mente clara, preparada para caminar con Dios. ¿Verdad? Fe en la persona de Cristo y en la obra suficiente de la cruz permite al cristiano mantenerse firme en su rechazo al mundo. Este rechazo puede hasta costarle la vida. Los cristianos llenos de la fe glorifican a Dios y consideran una bendición mantenerse firmes junto a su Señor. Tal posición a favor de Cristo es precedida por la negación de los deseos de la carne, de la manera que el Espíritu mantenga la primacía. Vamos a dejarlo ahí por el día de hoy, para entonces nosotros venir con el versículo 7 del capítulo 4, que nos habla de servir para la gloria de Dios, el fin de todas las cosas y la conducta cristiana. Yo espero que usted, todo lo que hemos leído, usted lo compare con su Biblia. Hay algunas cosas difíciles de entender, pero con una buena voluntad y con un apego a la palabra del Señor, no a la palabra de hombre, usted puede entender esto que hemos dicho el día de hoy. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.